Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. El gallo que no cesa con Chema García Langa en Radio Nacional de España. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a El Gallo que no cesa, aquí en Radio Nacional de España. Reciban un abrazo enorme desde aquí, desde la radio. ¿Con quién, por qué y para qué? 3 preguntas que los psicólogos siempre nos plantean que nos hagamos cuando nos comparamos de manera enfermiza con los demás. No en vano, por lo general, el cotejo personal suele provocar infelicidad. Seamos sinceros, no nos acompleja lo bondadosos que sean los demás o su generosidad. Lo que nos atormenta es que puedan ser más exitosos que nosotros, o más guapos, o más altos. Esa superficialidad en el pensamiento nos impide ver más allá y valorar todo lo que hemos conseguido hasta la fecha. Ese bagaje en el que deberíamos fijarnos cada vez que nos sentimos mal por ese motivo. De cualquier modo, la comparación no siempre es negativa, no siempre es odiosa. En ocasiones sirve para situarnos mejor en el mundo y propiciar una competencia sana, insisto en lo de sana. Hoy nos hemos propuesto profundizar en ello, en lo que es el asunto de la competitividad de la comparación, con Elena Dapra, psicóloga sanitaria y vocal de sección del Colegio de la Psicología de Madrid. De siempre se nos ha dicho que la comparación no es buena, incluso de odiosa se le suele tildar. Y así hemos estado durante años, asumiendo ese postulado, pero recurriendo al cotejo como una cualidad inherente al ser humano. En cambio ahora hay quienes defienden que eso de mirar a los demás no es del todo malo y que incluso nos sirve como información valiosa de lo que nos rodea. Crecemos imitando a los demás, por lo que es de suponer también su carácter constructivo. De las comparaciones del crecimiento personal y de la infelicidad que en ocasiones nos provoca, vamos a hablar con Elena Dapra. Ella es psicóloga sanitaria y vocal de sección del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Hola Elena, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Odiosas, sí, pero también consustanciales al ser humano. Como decía yo hace nada, el ser humano crece imitando el habla, la escritura o incluso el carácter de los demás. A ver, sí, la comparación de hecho es un tema recurrente en sesiones y en consulta, ¿no? Habría que hacer un matiz porque una cosa es compararse con los demás y otra cosa, por ejemplo, es cuando tenemos que desarrollar un negocio en el que sí que tenemos que mirar a la competencia. Y ojo, así lo digo, la competencia. Claro. Es decir, aquel que sí es igual a mí y entonces yo miro qué es lo que hace. Cuando me comparo, en el caso de lo personal, no suelo hacer eso, suelo hacerlo con una persona en la que me comparo en lo superficial, generalmente no en lo global, y encima me comparo en alguien que se supone tiene mejores características. Y eso es curioso, ¿no? Porque al final yo siempre le digo a mis pacientes, digo, no os comparáis con gente que es más fea, por ejemplo, ¿no? Claro, ¿y esto por qué ocurre? Porque de la comparación efectivamente derivamos en la competitividad, de ahí la infelicidad que muchas veces sobreviene en lo personal. Esto suele ser el proceso más habitual y de tanto como nos miramos en los demás perdemos la referencia de nosotros mismos muchas veces, ¿no? Y tendemos a poner a los otros por encima, ¿pero por qué exactamente? A ver, porque yo creo que lo que hacemos es hacernos conscientes de aquello que queremos alcanzar y aquello que no tenemos. Ojo que aquí también podría venir el tema de la envidia después. Yo siempre pregunto, a ver, esto no es ni bueno ni malo, ¿vale? El compararse, pero ¿es útil o es inútil para ti en este momento? Y la mayoría de las veces la respuesta es, pues no es útil. Entonces, ¿para qué lo haces? Hazte consciente de aquello que quieres alcanzar, pero hazte consciente también de tus logros, de aquello que ya has conseguido. Yo no me comparo a ver si soy más bondadosa que otra persona. Me comparo a ver si soy más guapa, si soy más alta, si soy más delgada, si hago esto mejor. Entonces, son características muy superficiales en las que, además, solo valoro eso. Claro, pero ¿qué papel juega en todo esto la autoestima? Es decir, ¿cómo de importante es tener esta autoestima bien dispuesta, bien alta a la hora de compararnos con alguien? Si yo comparo lo global, soy capaz de darme cuenta aquello que tengo yo, aquello que he logrado yo, aquello que he conseguido. Si yo comparo partes específicas, al final voy a conseguir infravalorarme, porque al final ese es el efecto en el cerebro. Si yo me infravaloro, es decir, me siento menos que los demás.
Esto en sesiones se trabaja mucho. O sea, yo siempre digo, no eres ni más ni menos que nadie, pero date el valor que tienes. Y, por ejemplo, a la hora de que afrontar una situación como esta, porque es inevitable, lo hemos dicho, tú tienes, lo comentabas antes de entrar en antena, que tú tienes varios pacientes en los que este asunto es recurrente, ¿no? Sí. Claro, pero ¿de qué manera tenemos que afrontar una comparación? Una comparación que, como digo, es prácticamente inevitable en nuestro día a día. A ver, yo suelo decirles que se hagan diferentes preguntas. ¿Con quién te comparas? ¿En qué contexto te comparas? ¿Para qué te comparas? Si es útil esa comparación. ¿Para qué te comparas? Eso me gusta mucho. Claro, claro. Es decir, o sea, ¿qué estás buscando? En realidad, ¿qué estás buscando? No, pues estoy buscando sentirme bien. Bien, entonces vamos a lograrlo de otra manera. Fíjate en qué has logrado. Fíjate en quién eres. Fíjate en qué tienes. Pero tú, esa es la manera de ser auténtico. Es como cuando la gente pone el foco en lo que no tiene. Pones el foco en, y entre comillas, ¿no?, lo negativo. Tú mismo estás haciendo un embudo, estás mirando por un círculo en el que no estás viendo todo lo que tienes, ¿no? Entonces, si no ves todo aquello que lograste, la emoción que te va a rodear es siempre de desagrado, siempre... no me gusta decir negativas, porque las emociones no son ni positivas ni negativas, pero sí desagradables. Es decir, tú no vas a estar cómodo, la autoestima va a bajar, dentro de esa normalidad, ¿no?, que siempre hablamos, que es como una línea, entonces yo puedo estar más arriba o más abajo dependiendo del día, pero estoy en la normalidad. Aquí no, aquí si siempre me estoy infravalorando voy a ir bajando y bajando y bajando. Esto te iba a preguntar, ¿de qué manera esto condiciona las consultas? ¿De qué manera condiciona la felicidad de la vida estas comparaciones? Tú, una persona que lo testas en tu día a día. Yo te diría, en consulta es muy, muy frecuente. En un momento dado del proceso psicoterapéutico, la persona siempre se acaba comparando. No es que los demás, no es que ese chico, no es que esa chica, y las redes sociales que no han ayudado tampoco, ni están ayudando. O sea, yo hay veces que cuando ya me dicen, no es que he visto en Instagram, digo, ¡ay! Te llevan las manos a la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, porque al final las redes sociales implica tomar, digamos, la vida de una persona solamente por una pose que ha puesto en un instante muy concreto de su vida, pero no se sabe todo lo que hay alrededor. Claro, claro. Y de hecho, en consulta hay Instagramers. O sea, es decir, atendemos Instagramers. Incluso por temas de autoestima, por temas de pareja, por temas de depresión. O sea, hay todo un mundo detrás de lo que estamos viendo. O sea, detrás de la pantalla, nunca mejor dicho, ¿no? Es lo mismo que si voy al trabajo. Yo puedo saludar a alguien y hablo un ratito en concreto con alguien. Me quedo con una imagen. Sí. Claro, me quedo con una parte de su vida. Un instante. O con una parte de esa persona, ¿no? No me quedo con el global. Entonces, vete a saber lo que hay detrás y cada uno lleva su cruz. Estos efectos nocivos de la comparación los estamos desarrollando más ahora con todo esta eclosión de las redes sociales, o tú, que me imagino que llevas mucho tiempo dedicada a la psicología, lo has percibido desde siempre. Hay un aumento. O sea, es decir, la manera en la que ahora hacemos uso de las redes ha ido cambiando, ha ido a más y a más, y sobre todo cuando llegó el confinamiento, ahí fue masivo, ¿no? Claro, no vemos el efecto, como digo yo, en 15 días, vemos el efecto poco a poco, y claro, ya llevamos 2 años en el que nos hemos ido acostumbrando a que ese uso sea mayor. Claro, las redes es como si la información que alguien tenía hace 20 años la conseguía en 2 años, ahora la conseguimos en un día. O sea, es tal avalancha de información que si no la sabemos gestionar, llega lo que yo llamo las aberraciones de las redes, ¿no? Y las aberraciones de la sobreinformación. ¿Es mi vida peor, menos divertida, tengo menos estilo, al hilo de esto que hablabas de las preguntas superficiales, de la superficialidad con la que nos podemos fijar en los demás? ¿Todos podemos caer en ese discurso, o es más propio a lo mejor de determinadas edades que están más expuestas o más en vínculo constante con, por ejemplo, las redes sociales? Quizás los adolescentes sean los más sensibles, porque es una etapa vital en la que el que tiene autoridad es mi compañero, es mi par, mi igual. En otras edades podría ser ya más complicado. Susceptibles somos cualquiera. Y o sea, por ejemplo, en tus consultas hay gente de 40, de 30 con respecto a esto. Hay, como digo yo, hay mucho millennial, sí. Sí. A partir de 20, entre 20 y 40, 45, también es cierto, y todo hay que decirlo, que no es que sean ni mejores ni peores unas generaciones, sino que la generación de 40-45 hacia abajo es más sensible a acudir a un psicólogo. Lo tienen más normalizado, cosa que
es de aplaudir porque no llegan a cosas quizá más graves, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo aguanto, yo tiro. Pero estás tirando, pues en este caso, con la comparación todos los días, con lo cual estás tirando con sentirte mal. ¿Es necesario? Si vas a pasar 2 días en esta vida. O sea, es necesario. Si te duele una muela, vas al dentista. Si te duele la cabeza, vas al médico. ¿Vale? Si te duele el alma, si te duele el compararte, si te dueles a ti mismo, la mejor inversión eres tú, siempre. Oye, lo de focalizar nuestra vida en los demás entronca con un asunto del que hemos hablado aquí en El Gallo que no cesa en alguna ocasión, que es el miedo a estar perdiéndonos algo, también conocido como FOMO. Tenemos que ser perfectos, hacer muchas cosas, saber de todo, no perdernos nada. Así es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, el tema de la exigencia es muy, muy recurrente. También las redes hacen eso, ¿no? Es como la vida perfecta, entonces estamos hablando siempre de perfección y la perfección es la exigencia mental, ¿no? Es decir, yo me exijo ser perfecto, pero claro, esto es un círculo vicioso porque la perfección no existe y menos en el ser humano, entonces estoy siempre caminando a conseguir algo que no voy a poder conseguir, con lo cual voy camino al fracaso constante. Y eso genera un sentimiento de infelicidad. Exacto. Fíjate que además ni siquiera se utiliza la palabra, a mí me gusta más la palabra error, no fracaso. Y la gente que es muy exigente utiliza mucho la palabra fracaso. Yo en consulta me hace gracia, ¿no? Porque muchas veces me dicen, claro, es que estoy fracasando. Digo, Dicen, bueno, estoy cometiendo errores. Claro, dale ese mensaje a tu cerebro. No le des el mensaje de estás fracasando porque entonces lingüísticamente tu cerebro entiende otra cosa. Es mejor ser más compasivos con uno mismo, no caminar hacia la exigencia porque no la vamos a conseguir y caminar a la excelencia. Es decir, lo voy a hacer lo mejor que pueda y disfrutar del camino. Estaba yo pensando, Elena, la verdad es que lo que nos condicionan los demás es una cosa tremenda, para bien y muchas veces para mal. Sí. Bueno, pues Elena Dapra, como decimos, ella es psicóloga sanitaria y vocal de sección del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Elena, gracias de verdad de corazón por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Radio Nacional. A vosotros. Un placer.